Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de nuestro curso de estudio bíblico. Ahí, según lo que yo puedo ver en pantalla, ya estoy transmitiendo nuestro curso en vivo. Ustedes están escuchando mi voz en vivo, pero están viendo las diapositivas o la presentación que es a lo que le estoy dando prioridad, ¿ya? Me gustaría que pudiesen comentar si es que me están escuchando bien, si me escuchan fuerte y claro, y si están pudiendo ver la portada del curso que dice Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, para poder tener la certeza de que están escuchando y están viendo, por favor. Ahí me ha parecido que Zambrano Ampuero se ha unido, Scarlett Jiménez, Pedro Soto y Carla Gallego. Me gustaría preguntarles si están escuchando bien, solo mi voz, y si les aparece ahí en la pantalla la diapositiva que dice disciplinas espirituales. Bien, ahí Hogar Zambrano Ampuero dice se escucha fuerte y claro y se ve la visual. Scarlett también me dice que se ve y escucha bien. Carla saluda y me dice que ve bien la portada. Danitza también me parece que se ha unido, Danitza Salas. Bien, les quiero decir que no estoy en el templo, ¿ya? Porque en el templo la única ventaja que tengo era poder verme yo y poder proyectar la presentación, las diapositivas en la pared, ¿ya? Pero a diferencia cuando teníamos nuestros cursos presenciales, era otra la ubicación. Y la gran desventaja que tengo al hacerlo desde el templo es la señal de mi celular, la señal para poder subir el video, que algunos me han dicho en otras oportunidades que presenta algunos saltos y que al proyectar la presentación en la pared no es tan clara por la ubicación, por la diagonal que se produce. Así que como voy a priorizar la proyección de la presentación y voy a ir acompañando con la voz mía, no se necesita tanto mi rostro ni el video de mi cara, así que por eso estoy proyectando mejor las diapositivas y lo estoy haciendo desde mi hogar porque acá tengo la banda ancha que espero pueda proyectar bien el video. Ya. Bien. Danitza me dice que se ve bien. Carla también. Pedro dice que es muy bien. Mano Manuel, hermana Evelyn también se unieron. Cristian Bascuñán alcanzó a llegar, me dice. Así que voy a volver a saludar a todos los que, según mi pantalla aquí, están unidos. ¿Ya? Hogar Zambrano Ampuero, Scarlett, Pedro, Carla, Alarcón Díaz, Danitza, Vanessa, Lalo y Lore, que no sé si es Eduardo o la hermana Lorena la que está viendo ambos, María Soledad también, Vivero, bienvenida, hermano Oriel y la hermana Angie y Daniel Jesús. Perfecto. Como les dije, les doy la bienvenida a esta iniciativa de poder transmitir de esta manera. ¿Ya? Vuelvo a repetir a los que están ahí, el hecho que ustedes vean la presentación, la portada, no es un error, sino que es a propósito, ¿ya? Ustedes van a ir viendo la visual, yo la voy a ir proyectando y voy a ir acompañando con mi voz
en off. Eh, bueno, todos ustedes estamos viviendo esta crisis, estos tiempos raros, extraños, extraordinarios, de esta cuarentena, de este aislamiento social, y estamos todos aprendiendo a vivir. eh, Algo que yo creo que ninguno de nosotros, ni los más con más años de experiencia, les había tocado vivir. Hemos eh, sufrido terremotos, crisis políticas, sociales, pero no, inundaciones, pero nunca esto de estar tan lejos los unos de los otros, de no poder saludarnos, abrazarnos. Es tan extraño eso de ir a comprar, no sé, al negocio de la esquina e instintivamente ya alejarnos de los que están adelante o atrás, de alejarse de los vecinos. Entonces son tiempos difíciles, extraños, y yo creo que ustedes, em, como yo y todos nosotros, hemos estado expuestos a un exceso de información por las redes sociales. Ustedes saben, llegan videos, audios, fotos, avisos, fake news o noticias falsas a nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, con mucha información sobre esta epidemia, sobre este virus. Y la idea no solamente es transmitir de nuestro curso, sino poder tener un oasis donde podamos hablar, podamos tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento en otras cosas. Y como lo dijo Cristo cuando era pequeñito y se había extraviado de sus padres, y cuando lo encuentran le dice, bueno, yo estoy aquí en los negocios de mi padre. Así que esperamos esta casi una hora poder estar en los negocios de nuestro Padre Celestial y estar con nuestra mente un poco aislados, no socialmente, sino aislados de toda esta información y exceso de información, ¿ya? Así que, aunque hemos suspendido las clases presenciales, y a todos nos tomó de sorpresa el domingo y el lunes pasado, obviamente uno tomó la decisión rápida de suspender la clase presencial, pero después de una semana de meditar y de todo lo que nos ha tocado vivir como iglesia, he tomado la decisión de transmitir estas clases virtuales por medio de Facebook para ir teniendo una previa, como se dice en jerga futbolística, o un prólogo, si puede ser algo más técnico, una introducción al curso que usted ve ahí en su pantalla, en su celular, en su tablet o en su computador. Nuestro curso se llama y se va a llamar Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Ese es el título formal de nuestro curso. Ahora bien, nosotros o yo no voy a darles el curso propiamente tal mientras estemos eh, de esta manera online. Ya, si es que Dios lo permite, en el mediano plazo, cuando pase todo esto y ya podamos reunirnos en vivo, en persona y presencialmente sin temor al contagio, ahí vamos a comenzar formalmente nuestra clase. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es introducir durante todos los lunes que tenemos hacia adelante, si Dios lo permite, vamos a introducir esta clase y vamos a dar un contexto, ¿ya? Una previa o un prólogo para que cuando lleguemos a nuestras clases presenciales, ya tengamos un fundamento, un piso y un contexto, ¿ya? Esa es la explicación de poder hacerlo de esta manera. Eliseo, Fabián Lema también se ha unido. Bienvenido, Fabián. Mi padre, Hugo Enrique Vega López, también ahí se unió. Están los dos, Lalo y Lore, hermano Eduardo y hermana Lorena. Jóvenes Bautistas de Conchalí, no sé si es Cristian Vega o Carlos Cerda con ese seudónimo que utilizan para los jóvenes. ¿Ya? Y también creo que la última en unirse es la hermana Susana Cristina Jiménez Salinas. A todos ustedes, bienvenidos.
Bien, ahí ustedes están viendo ya la estructura y el contenido de nuestro curso. En el grupo de WhatsApp yo les adjunté el lunes pasado dos documentos en PDF. Uno que es la portada del curso, para que ustedes la pudiesen ver. Después yo se las llevaré impresa. Y un segundo documento que eran dos hojas con esto que estoy mostrando a continuación, la estructura y el contenido del curso. ¿Ya? Así que ustedes pueden verlo en su documento PDF o simplemente acá. Ya la estructura, ese sonido que escuchan es cuando yo paso acá en mi teclado. La estructura y el contenido del curso van a ser 12 puntos que espero sean equivalentes cada punto a una clase de día lunes, si yo me disciplino bien en eso. Entonces tenemos 12 puntos principales, ¿ya? Que vamos a estudiar cada punto en una clase respectiva. Todo, cada uno de los puntos, como usted tiene en su documento PDF o en la hojita que a lo mejor imprimió, debería ser el siguiente. Por ejemplo, punto número 1, disciplinas espirituales y, como dice el texto rojo, para la piedad y santidad. Punto 2, la asimilación de la Biblia para la piedad y santidad. Así yo lo estructuré en estas hojitas que le mandé por el PDF porque la idea es que cada uno de estos contenidos o cada uno de estos tópicos o puntos termine de esta manera. Es decir, la oración que vamos a enseñar y aprender tiene un propósito. El propósito de la oración es para la piedad y la santidad. Número 4, la adoración. La adoración que estudiaremos tiene un propósito, un fin y una meta. Adoramos o vamos a aprender a adorar. ¿Para qué? Para la piedad y para la santidad. Y así sucesivamente. ¿Ya? Yo voy a ir leyendo ahí en, en cada uno de los 12 puntos lo que dice hacia abajo, ¿ya? De manera rápida. Nuestro primer punto va a ser entender qué es lo que son las disciplinas espirituales. ¿Qué es lo que son? Vamos a hacer un énfasis en esa primera clase, que las disciplinas espirituales son el medio, el canal para una vida santa y piadosa. Las disciplinas espirituales no son el fin. Y así otros puntos más. Después cuando en el punto número 2 que está viendo en su pantalla, es la asimilación de la escritura o de la Biblia. ¿Ya? ¿Cómo podemos asimilar, apropiar nosotros la escritura? Y aquí hay 7 maneras o 6 maneras de poder asimilarla, de menor dificultad a mayor dificultad. ¿Podemos asimilar la Biblia escuchando la palabra de Dios? ¿Podemos asimilar la Biblia leyendo la palabra, estudiándola? Después memorizando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y finalmente aplicándola. Si usted revisó su PDF, usted se dará cuenta que, por ejemplo, en memorizar la palabra hay beneficios y vamos a entregar algunos consejos para poder memorizar la palabra de Dios. En el punto número 6 de su PDF, meditar sus beneficios y algunos métodos. Por ejemplo, ahí en la meditación creo que vamos a estar estudiando 15 o 20 métodos que existen para meditar la palabra. Así que esa clase va a ser bien práctica, ¿ya? En el punto número 3, la oración. La oración tiene un propósito para la piedad y santidad. Vamos a ver que la oración es ordenada por Dios, que la oración se aprende. La oración no es un reflejo del cristiano. Tenemos que aprender a orar. Después vamos a ver que la oración obtiene respuesta. Número 4, la adoración. Estas son disciplinas espirituales. La adoración, vamos a ver que es enfocarse en Dios y responder a Dios.
Hay una confusión que a veces tenemos nosotros, que creemos que adorar es cantar. Y decimos que cuando estamos cantando un himno o una alabanza, nosotros decimos estoy adorando. Por supuesto que es adorar, pero la adoración va más allá que cantar. Cuando oramos, cuando leemos la escritura, cuando servimos al prójimo, cuando respondemos a Dios, todo eso es adoración. Vamos a ver que la adoración se hace en espíritu y en verdad, que la adoración Dios espera que adoremos en público, también como en privado, es decir, en nuestro tiempo en solitario o en privacidad. La adoración también es una disciplina que debe ser cultivada. Después, número 5, ahí como usted sigue viendo, me parece en su pantalla, la evangelización. La evangelización, cuando tengo esas pausas o esos silencios porque estoy viendo la grabación ahí en Facebook para ver quiénes se han unido o si hay preguntas, ¿ya? Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario breve, usted la escribe ahí en la cajita de comentarios y yo la voy a estar leyendo para saber si debo responder o aclarar algo, ¿ya? Número 5, la evangelización va a ser nuestra quinta clase, si Dios lo permite. Y esta es una disciplina espiritual que no muchos la conocen o la entienden como una disciplina para la piedad y la santidad. Es decir, una de las prácticas o de los medios que Dios nos ha dado para ser más santos, para tener intimidad con Dios y santidad, es la evangelización. Y la evangelización, dice ahí en el PDF que les envié la semana pasada, es algo que se espera de nosotros. Evangelizar no es algo opcional. La evangelización vamos a estudiar que es algo que Dios espera de sus hijos. La evangelización tiene poder y aunque usted no lo crea, pero la evangelización también es una disciplina, es un ejercicio que se aprende, se practica y se va puliendo con la práctica. Número 6 que vamos a ver es el servicio, ¿ya? El servicio cristiano para la piedad y la santidad. Cada cristiano está llamado a servir, cada cristiano tiene un don para servir. Ahí cambié de pantalla, seguimos con las otras 6 puntos de nuestro curso, son los puntos grandes, el esqueleto, la estructura de nuestro curso. La mayordomía. Este es un concepto que no utilizamos mucho, que yo creo que se ha perdido un poco en, en la lengua bautista, pero es algo como muy bautista el estudio de la mayordomía, y la mayordomía tiene que ver con la administración, ¿ya? Este concepto del mayordomo en el español más antiguo, incluso también en el lenguaje bíblico, el mayordomo no es el que sirve las mesas, no es el mozo. El mayordomo era la persona que alguien, un dueño, un amo, un jefe, tomaba a alguien para que administrara su tierra, sus recursos. Eso es el concepto de la mayordomía que estudiaremos, esperamos, más adelante con más profundidad. Una ilustración que puede servir para esto es José, el hijo de Jacob del Antiguo Testamento. Y no sé si usted recordará cuando Potifar, este egipcio muy adinerado, con muchos recursos, influencia y poder, él toma a José y lo pone como mayordomo, como alguien que está bajo él para administrar algo que no es de José, le pertenece a su jefe. Ese es el concepto de la mayordomía. Y aquí vamos a estudiar temas que no estudiamos a menudo y yo creo que va a ser bien novedoso para mí y para usted. Y hay dos puntos en la mayordomía, que es el uso disciplinado del tiempo. El uso disciplinado del tiempo y el uso disciplinado del dinero. Así que esto va a ser muy interesante porque en nuestros tiempos, hoy día con esto de las redes sociales, de la televisión, de los juegos, eh,
los creyentes somos muy indisciplinados con nuestro tiempo y vamos a descubrir que Dios le da mucha importancia al tiempo, cómo lo administramos y por supuesto también cómo administramos el dinero. Número 8, el ayuno. Este también es otro tema u otra disciplina a veces olvidada por el temor de irnos a un extremo más carismático, pero sí vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, ¿ya? A ver cuánto sabemos y entendemos del ayuno bíblico. Número 9, también algo muy novedoso, una disciplina espiritual como es el silencio y el retiro. Realmente podemos disciplinarnos con respecto al silencio, al retiro. Yo creo que justamente es algo que muchos están viviendo en estas semanas de aislamiento, ¿no? Que hay mucho tiempo donde no estamos con personas y bueno, vamos a ver qué podemos aprender de eso. Número 10, escribir un diario. Ya esto tiene que ver con un diario personal. Vamos a ver si la escritura dice algo al respecto con escribir, no nuestras memorias, sino escribir lo que nos sucede en nuestra vida espiritual y de manera práctica vamos a ver maneras de cómo escribir un diario personal. No sé si usted creyente, a lo mejor los más antiguos han, o los que conocimos al Señor muy chiquitito en la escuela dominical, eh, muchas veces las maestras nos enseñaron la vida de misioneros, Hudson Taylor, o la vida de Juan Bunyan, de Livingstone, y hay otros nombres más conocidos. Ahora, ¿cómo sabemos de ellos? De estos grandes misioneros que cruzaron continentes, que fueron de Inglaterra a las Américas. Bueno, ¿cómo sabemos de ellos? Porque fueron hombres que tuvieron la disciplina de escribir en un diario, en una libreta, sus memorias, su día a día, y ahí vamos a ver ejemplos muy interesantes, ¿ya? Nunca se sabe si usted escribe en un diario, eso va a ser algo que va a servir a sus hijos, a sus nietos, puede ser muy interesante. Y finalmente, los últimos dos puntos, aprender y la perseverancia en las disciplinas. ¿Ya? Bien, ahí Cristian Salas también se unió hace unos minutos. Bienvenido, Cristian. Mari Figueroa también y Arle Gómez se ha unido. Saludos a Santiago, Arlet, ahí de nuestra parte, ¿ya? Y bueno, Daniel me deja unas preguntas que yo sé que iban a hacerla, ¿ya? Pero él pregunta, ¿qué es la piedad y cómo deberíamos entender la santidad? Bueno, obviamente nosotros la estamos asumiendo porque está en nuestra estructura y eso lo vamos a ir explicando, yo espero, en las clases presenciales, ¿ya? Pero cuando le entregue los apuntes ahí también van a encontrar algunas respuestas más definidas. Así que paciencia, Daniel, y a los otros hermanos vamos a definir bien la piedad y la santidad. Bien, yo les dejé la semana pasada la portada de nuestro curso. Si quiere usted la puede imprimir o la puede tener en su computador, en su celular, ahí en PDF. Y si usted se fijó, debajo del título principal hay una frase que está en cursiva y dice lo siguiente, que es, como dice arriba, frase propósito del curso. Y dice así, en letra roja, disfrutando a Jesús a través de las disciplinas espirituales. ¿Ya? Así que esta es la bajada o el subtítulo de nuestro curso que está en la portada, que dice disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y eso suena un poco formal, un poco frío tal vez, pero esta frase revela cuál es el propósito de estas clases. Es que podamos disfrutar a Jesús a través o por medio de las disciplinas espirituales. Recuerde, las disciplinas vamos a estudiar más adelante que son un medio, es un canal, es el medio por el cual podemos llegar a disfrutar a Jesucristo. Y un poco adelantando lo que preguntaba ahí nuestro hermano Daniel Yuya, es
que la santidad y la piedad es ser semejantes a Cristo, es tener intimidad con Dios, cercanía, comunicación. Y todo esto tiene un propósito mucho más profundo, que es poder disfrutar a nuestro Señor. Y no solamente a Jesús, sino que disfrutar al Dios Trino, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Así que yo les dejé esta frase la semana pasada para que la meditaran. Y espero cuando estemos en nuestra clase presencial, si alguien tiene alguna reflexión sobre esta frase, ahí lo vamos a comunicar. ¿Ya? Más abajo yo les entregué también en el grupo de WhatsApp una definición de qué son las disciplinas espirituales. Y esta es la definición que entrega el pastor Donald Whitney, que él escribe un libro de más de 300 páginas, que se los mostraré en su momento de manera presencial. Él define así las disciplinas espirituales, el pastor Donald Whitney, ¿ya? Dice, las disciplinas espirituales, como usted está leyendo también ahí en la pantalla del grupo, dice las disciplinas espirituales, ¿qué son? Son aquellas actividades personales e interpersonales dadas por Dios en la Biblia como los medios suficientes que los creyentes en Jesucristo deben utilizar en su búsqueda de la piedad o de la santidad llena del Espíritu Santo e impulsada por el Evangelio, es decir, la intimidad con Cristo y la conformidad a Cristo. No vamos a entrar en la definición ahora, porque eso viene después en el curso propiamente tal, pero se la dejo ahí para que vayan dándole vueltas, ¿ya? Yo sé que es una definición compleja, tiene varias frases, pero es para que usted empiece a desmenuzarla, ¿ya? Y divídala o trácela, ¿ya? Escríbela en un cuaderno, en su computador y córtela. Por ejemplo, corta ahí después de disciplinas espirituales. 2 puntos. Son aquellas actividades. Bueno, ¿por qué el autor dice que son actividades? Podría ser otra cosa, pero son actividades. ¿A qué se refiere aquí la definición con que son actividades personales y también interpersonales? ¿Dadas por quién? ¿Las dio un hombre? No, dice Dios las entregó. ¿En qué parte? En la Biblia. Y así usted puede ir desmenuzando esta definición. ¿Ya? Pero solamente para que usted, para irnos familiarizando con lo que son las disciplinas espirituales. Y les dejé algunos versículos también. Ya, hermano Ariel ahí me pide incluir a su esposa en el grupo. Bien, ahí ahora no puedo porque estoy conectado, pero terminando nuestra clase la voy a incluir a la hermana Carmen Gloria, ¿ya? Dice Hechos 2. Yo les dejé algunos versículos en el grupo de WhatsApp para que reflexionen la escritura. ¿Qué es lo que nos dice Hechos 2, 41 y 42? Así que, esto fue en el día de Pentecostés cuando Pedro predicó por primera vez el Evangelio. Dice Pedro, así que los que recibieron su palabra, o Lucas después de que predicó Pedro, ¿ya? Verso 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué hacían estos nuevos creyentes? Estos bautizados perseveraban. Interesante esto, cómo podemos ligar la perseverancia con la disciplina. ¿Perseveraban en qué? Uno, en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el estudio de la palabra apostólica. Dos, en la comunión con otros, en el partimiento del pan. 3 y 4, también perseveraban en las oraciones. Dígame si esto no es vida espiritual. Esto es vida espiritual, porque la idea de hoy día, los minutos que nos quedan, es poder ver este tema de la vida espiritual y los otros lunes también. ¿Qué es vida espiritual? Bueno, es esto en parte, es estudiar la doctrina apostólica, es tener comunión unos con otros, que es lo que no hemos podido tener estas semanas, ya por lo menos de manera física, real, partir el pan, que es la cena del Señor, y las oraciones. Después dice verso 46 y 47 de Hechos 2. ¿Qué hacían estos bautizados? Estos creyentes, dice, perseveraban otra vez,
¿Se fija? Disciplina, ejercicio espiritual, perseverando, unánimes, es decir, juntos, cada día en el templo, que era el de Jerusalén. ¿Y qué hacían? Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Y 47, alababan a Dios, tenían favor con el pueblo. Y en consecuencia el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sigue usted reflexionando sobre este tema, pero aquí hay mucha vida espiritual. Después el Salmo 27.4, Salmo 27.4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando estemos ya en el templo presencialmente voy a darles la oportunidad si alguien tiene reflexiones de esto. Salmo 16.11, que yo creo que marca también la pauta en nuestro propósito. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, dice el salmista. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos y hermanas que escuchan, las disciplinas espirituales tienen un propósito, el que en nuestra comunión con el Señor tengamos plenitud de gozo y nos deleitemos en la mano del Señor para siempre. ¿Ya? Deuteronomio 28:47. Uno de los grandes problemas de Israel fue que no sirvieron a Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Ya? Ahí habrá más tiempo para reflexionar. ¿Y cuántos de ustedes se tomaron tiempo para meditar en este versículo? Génesis 29:20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Dígame si trabajar 7 años no es poco, es mucho 7 años. Y si usted conoce la historia, sabe que Jacob después trabajó 7 años más a su suegro por Raquel. 14 años, imagínense lo que son 14 años trabajando arduamente, de madrugada a anochecer, Jacob pastoreando el ganado de su suegro, el papá eh, de Raquel. Pero se da cuenta qué le parecieron o cómo consideró Jacob estos 7 o 14 años de trabajo. Pocos días, porque la amaba. Es un tremendo texto. Ahora, no estoy haciendo una exégesis, porque si hago la exégesis no tiene nada que ver con nuestro curso, pero sí es la maravilla de la palabra de Dios que hay textos del Antiguo Testamento que perfectamente ilustran verdades. Ahora, esto es al revés de lo que algunos dicen y hacen la pregunta. Yo se lo escuchaba a mi hermano Pablo. ¿Cuántos años llevas casado? 7 años, pero han sido como 7 segundos. 7 minutos, él dice, bajo el agua. ¿Ya? Es un mal chiste, pero para reírnos un poquito. ¿Ya? A él, al contrario, estos 7 años o 14 le parecieron poco. Medite usted cómo este versículo ilustra el sentido y el propósito de nuestro curso. ¿Ya? Lo dejo hasta ahí nomás. También le doy la bienvenida a Moisés Alejandro Muñoz, que se ha unido. Bienvenido, hermano Moisés. Me imagino que el hermano Francisco hace una observación y todos ustedes pueden leerla también ahí. Observemos la similitud de Hechos 2:47 con Deuteronomio 28:47. Dice Francisco, habla no solo de actividades externas, sino de la disposición al servicio del Señor. Dice, me parece relevante porque este ánimo se evidencia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy buena reflexión, que justamente lo que no hizo, según entiendo ahí Francisco, lo que no hizo Israel de servir, como dice acá, con alegría y con gozo de corazón, sí lo hizo la iglesia primitiva. Bueno, yo creo que hay, el porqué es una gran diferencia, porque ese grupo de judíos con toda seguridad no eran creyentes y la iglesia sí tenía la nueva vida en Cristo. Gracias, Francisco.
Bien, sigamos adelante. Ahí ya introduciendo para nuestra clase. Dice ahí vida espiritual. Algunas preguntas para que usted conteste ahí en su fuero interno. ¿Qué es la vida espiritual? ¿Qué es la vida espiritual? Para muchos puede ser una pregunta obvia, pero tal vez la respuesta no es tan simple. De ahí surge otra pregunta. ¿Todos tienen vida espiritual? ¿Todos tienen vida espiritual? ¿Dónde surge la vida espiritual? Y puede que aquí en el curso haya algún hermano, alguna hermana nueva en el Señor que está comenzando su vida espiritual y son preguntas válidas y lógicas y cruciales. ¿Dónde podemos obtener esta vida espiritual? ¿Es una carga la vida espiritual como insisten tantas religiones? ¿O es posible disfrutar esta vida espiritual? Medite usted y cuando termine este curso, yo creo que pueden ser buenas preguntas para que en estos días de aislamiento, de cuarentena, etcétera, en su casa, en su familia, incluso son preguntas que usted puede utilizar, papá o mamá, para tener tiempo devocional esta semana. Ya yo creo que este tiempo de aislamiento, de alguna manera, podemos convertir esta crisis en bendición, ya que hay muchos momentos donde usted cree que no tiene nada que hacer, se aburre y lo único que hace es ver Netflix o películas o no sé qué otras cosas, ¿ya? Yo creo que estas son preguntas que usted puede utilizar y armar un tiempo devocional. ¿Qué es la vida espiritual? ¿Todos tienen vida espiritual? ¿Dónde surge? ¿Dónde está la fuente de esta vida espiritual? ¿Dónde podemos obtener esta vida? ¿Ahora esta vida es una carga o realmente es posible disfrutarla? Eh, Son cosas que vamos a ir respondiendo también con más profundidad y evidencia bíblica en nuestro curso. Ya, pero podría ser un buen ejercicio que en preparación para nuestras clases usted pueda responder y si quiere enviarme sus respuestas al grupo de WhatsApp por interno, por Facebook, por un mensaje, a mi correo, para yo irle evaluando si usted lo desea. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el fundamento de la vida espiritual? Yo creo que lo primero es comenzar ahí. Y no sé si usted ve ahí en su pantalla algo muy básico, una ilustración muy simple. ¿Ya? Un fundamento gris y arriba el techito. ¿Ah? Recordando un poco lo que el hermano Cristian Sala estuvo enseñando, creo que en el mes de enero. Él también hizo una ilustración ahí de la iglesia y cuáles son las columnas que sostienen el devenir de la iglesia cristiana. Ya, bien, ¿cuál es el fundamento de la vida espiritual? Y abajo el fundamento es el Evangelio de Jesucristo. El fundamento de la vida espiritual es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? En respuesta a estas preguntas, todo surge en el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Si queremos hablar de vida espiritual, de vida cristiana o de espiritualidad bíblica, que son diferentes títulos para esta clase, ¿ya? En Estados Unidos generalmente le llaman en los seminarios espiritualidad bíblica. Aquí en Chile le llamamos vida espiritual o vida cristiana. Pero debemos empezar por el fundamento, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Así que hablemos un poco de este fundamento, que es el Evangelio bíblico de Jesucristo. Y recordando un poco lo que hablaba nuestro hermano Cristian Salas sobre las columnas estas de la iglesia, eh, el Evangelio bíblico, ¿ya? Evangelión o evangelio, que es la palabra griega que significa buenas nuevas o buenas noticias, palabra que se utilizaba en los tiempos de la cultura helénica, de los tiempos de Grecia, de Roma. Esta palabra era para decir lo que llevaba un mensajero, las buenas noticias, las buenas nuevas. Ese evangelio, hay muchos evangelios.
pero uno solo es verdadero y por eso decimos las columnas del Evangelio bíblico. Ya sé que aquí vamos a recortar algunas verdades pasadas, eh, pero siempre nuevas, ¿ya? Si queremos entender el Evangelio bíblico, el Evangelio de Cristo, podemos decir que hay cuatro columnas, ¿ya? Y esto también le puede servir para usted que evangeliza. Las cuatro columnas del Evangelio bíblico son Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. ¿Ya? Estas no son las leyes espirituales ni nada por el estilo. Si queremos tener un evangelio bíblico, no puede faltar ninguna de estas cuatro columnas. ¿Ya? Si a usted le falta una de estas cuatro columnas, no hay evangelio bíblico, no hay columna, no hay vida espiritual, no hay nada. Es un evangelio cojo e incompleto. ¿Ya? Así que hermano y hermano, usted que evangeliza, que transmite el evangelio o que quiere entender mejor el evangelio, esta es una manera muy simple de entenderlo. Cuatro columnas, cuatro verdades o cuatro claves del evangelio bíblico. Usted la tiene al frente ahí. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. ¿Ya? Ahora, cuando usted lo presenta o lo estudia, el orden puede cambiar. ¿Ya? Pero estas son las verdades. Es decir, si usted presenta un evangelio con Dios, con el hombre y con Cristo, pero no exige una respuesta, está incompleto para cumplir su propósito. ¿Ya? Si usted presenta un evangelio pidiendo una respuesta, pero no hablando de Dios, está incompleto el evangelio. Si usted habla de Dios, de Cristo y la respuesta y deja al hombre a un lado, bueno, no hay propósito entonces en este evangelio porque el evangelio está destinado, está llevado a quien necesita estas buenas nuevas, que es el hombre. Y si usted presenta un evangelio sin Cristo, no hay evangelio. ¿Ya? Sigamos. Hablemos de Dios. Esto es muy simple, ya son cosas muy simples porque quiero avanzar rápido con esto. Las columnas del Evangelio. Primero Dios. Ya siempre en el Evangelio bíblico tenemos que entender a la persona de Dios. Ya Dios es el creador de todas las cosas y Dios, el Dios de la Biblia, es perfectamente santo o infinitamente santo, justo y castigará el pecado. ¿Ya? Usted dejo los espacios en blanco porque la idea es que usted pueda llenar y pueda complementar esto con los textos bíblicos como tarea. ¿Ya? De hecho, esto yo lo entregué a Yaneli Vid en el Instituto Bíblico de Paraguay a propósito de la vida espiritual y le borré los versículos para que usted haga la tarea. Pero, por ejemplo, si queremos poner un versículo abajo para Dios es el creador de todas las cosas, ¿cuál se le viene a la mente? ¿Qué capítulo de la Biblia? ¿Ah? Me imagino que está pensando en ¿cuál? Génesis capítulo 1. Eh, no sé si alguien lo está escribiendo, pero todavía no veo aquí alguna actividad. ¿Ya? Génesis 1. Y si Él es perfectamente santo, justo y castigará el pecado, ¿quién puede escribirme algún versículo o texto ahí como fundamento para esta afirmación? Que Dios es perfectamente santo, justo y castigará el pecado. A ver, no sé si habrá algunos segundos ahí de distancia entre lo que yo estoy hablando y cómo a usted le llega. Pero usted puede escribirme ahí en la cajita de comentarios qué versículo o texto pondría para fundamentar que Dios es perfectamente santo, justo y castigará el pecado. Bien, Carlita escribió ahí Génesis 1.1, que me imagino es la respuesta para que Dios es el creador de todas las cosas. Perfecto. Como dice Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál sería un texto para decir que Dios es santo, justo y castigará el pecado? Hay muchos. Pero por ejemplo, para hablar de la santidad de Dios, hermano Manuel pone ahí Salmos 7:11.
Voy a ver qué dice el Salmo 7:11. No lo tengo aquí en mi disco duro de la cabeza. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado o enojado o en contra del impío todos los días. Perfecto, hermano Manuel. Yo creo que nunca había pensado en ese versículo, ¿ya? Ahí justamente nos dice que Dios es un juez justo, está enojado, está en contra, oposición al pecador, al impío. Carla también pone Apocalipsis, justamente Apocalipsis trata de, en parte, de este castigo hacia los pecadores, los que no se arrepienten. Salmo 99:9 dice también Francisco Consuelo ahí que Dios es santo. Ya voy a buscar ahí Salmo 99:9. Salmo 99:9 dice, porque Jehová nuestro Dios es santo. Muy bien. Hermano Moisés pone Primera de Pedro 1:15. Me parece que es ese que dice, sed santos porque yo soy santo. Puede ser o no. Primera de Pedro 1:15. Aquí estoy buscándolo. Primera de Pedro 1:15. Dice, sed santos, sino como aquel que os llamó es santo también, sed santo en toda vuestra manera. Y perfecto, muy bien. Y Josué 24:19. Perfecto, qué bueno que podemos comunicarnos ahí rápidamente, ¿ya? Bueno, ¿y cuál es la historia típica o la ilustración típica con respecto a la santidad de Dios? Escríbame ahí el nombre del profeta. No quiero citas, solamente el nombre del profeta. ¿Quién me lo escribe ahí primero en la cajita de comentarios? Cuando hablamos de la santidad de Dios, ¿cuál es la imagen o la historia o el profeta típico que se enfrentó a la santidad de Dios? Mientras me escriben ahí el nombre del profeta, Vanessa aportó con Salmos 11 del 4 al 7. Salmo 11 del 4 al 7 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, Jehová prueba al justo, porque al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre. Wow, es un texto muy fuerte, muy crudo sobre lo que le espera a aquel que está en contra de Dios, ¿ya? Y 7 dice, porque Jehová es justo, llama a la justicia. Perfecto, muy, muy buenos textos. Y Carla ganó, le ganó a todos. Ahí Carla pone el profeta Isaías. Perfecto, ¿verdad? Isaías, Dios le reveló esta imagen del trono y cómo estos seres eh, declaraban santo, santo, santo. Perfecto, muy buen aporte, creo que esto funciona muy bien, ¿ya? Moisés también se enfrentó a la santidad de Dios, correcto, Vanessa. Pero yo creo que la historia típica ahí que recordamos, ¿cierto? Es cuando Isaías se enfrenta a la triple santidad de Dios. Sigamos avanzando porque no quiero terminar después de las 9, ¿ya? La segunda columna, así que cuando hablamos del Evangelio, tenemos que presentar a Dios. Tenemos que presentar a Dios. Y ahí usted puede armar su presentación del Evangelio, porque sin Dios no hay Evangelio, no hay fundamento, por lo tanto no hay vida espiritual si no entendemos quién es Dios. No solamente el Dios de amor, gracia y misericordia, sino en este caso Dios es santo y justo. Y ya que Él es santo y justo, ¿cuál es la contraparte? El hombre. Ya ahí avancé en su pantalla, el hombre. De manera bien breve, todas las personas por naturaleza son pecadoras. Por naturaleza toda la humanidad está alejada de Dios, es hostil contra Dios y la humanidad está sujeta a la ira de Dios. Y yo creo que eso lo tenemos fresco porque el último domingo que estuvimos juntos, suena como muy eso, muy atrás, ¿verdad? Muy antiguo, como el siglo pasado, la última vez que estuvimos en el templo juntos, pero ahí
acerca de la moneda perdida y cómo el hombre, como la moneda está perdida y por su pecado, etcétera. Y usted ahí también puede poner una serie de textos abajo, así que yo le invito a que en su casa llene aquí abajito. Eh, ¿Dónde dice que las personas, la humanidad son pecadoras? ¿Cuándo comienza el pecado? Y ahí usted puede poner el texto, y hay un sinnúmero de textos, pero hay unos más universales que usted puede encontrar en Romanos, donde nos habla de la naturaleza del hombre. Entonces, cuando hablamos del hombre, por un lado, tenemos que hablar de su perdición, de su pecado, pero por otro lado también en el deseo y el anhelo de Dios de buscar al hombre, por medio de quién, y ahí avancé otra pantalla más en la persona de Cristo. Esta es la tercera columna del Evangelio, del fundamento de la vida espiritual. Recuerde, sin Cristo no hay vida espiritual, sin Dios o sin el concepto del hombre. Dice Jesucristo, quien es completamente Dios y completamente hombre, vivió una vida sin pecado, estoy leyendo en la pantalla, murió en la cruz para recibir esa ira de Dios en el lugar de todos aquellos que crean en Él y resucitó de la tumba para dar vida eterna. Ahí varios de ustedes, incluso yo creo que el texto ahí que compartió Vanessa, era muy, muy fuerte, ¿cierto? Como Dios está en contra, está en oposición al impío, al pecador, al que no es santo, al que está separado de Dios. Y esa ira santa, esa ira justa de Dios, dice nuestra tercera columna, Dios la descarga en la persona de Cristo en la cruz. Y esto es lo que no debe faltar en nuestro entendimiento de la vida espiritual y del Evangelio, que es el fundamento de la vida espiritual. La ira de Dios, su santa justicia hacia el pecador, Dios la descargó y la puso en la persona de Cristo en la cruz. ¿Y quiénes pueden apropiarse del perdón y de la justicia y la santidad de Cristo? Son aquellos que creen y que se arrepienten, ¿ya? Y aquí viene la última columna, que es la respuesta, ¿ya? ¿Por qué decimos que son cuatro columnas o cuatro claves? Porque el Evangelio, aunque doctrinal y teológicamente está completo con estas tres columnas, es decir, Dios, el hombre y Cristo, con esas tres columnas o claves, el Evangelio está completo doctrinalmente y teológicamente. Pero el Evangelio no es para tenerlo en un ensayo, en un texto, en un dossier, en un PDF. El Evangelio tiene el propósito de comunicarlo, porque Evangelio son buenas noticias, es un mensaje bueno que entregamos. Así que el Evangelio no está completo si no pedimos la respuesta. Y la respuesta la exige Dios. Y dice en nuestra pantalla, Dios llama a toda persona, en todo lugar, a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para tener vida espiritual y eterna. Por eso, que cada vez que estamos en un púlpito, en una clase, debemos pedir esta respuesta. ¿Ya? ¿Qué textos, ya para ir terminando, podríamos utilizar como fundamento a esta frase? La respuesta. Por ejemplo, cuando comenzamos el Evangelio, los Evangelios, ¿quién fue el primer profeta que pedía una respuesta a los pecadores? En una sola palabra, ¿quién fue el profeta en los Evangelios que pedía una respuesta, que exigía una respuesta, llamaba al arrepentimiento y a la fe? ¿Quién fue el primer profeta?
de los evangelios. Su nombre. Lo hemos estudiado harto ahí, incluso hasta los jóvenes. Perfecto. Juan el Bautista. Juan el Bautizador, como dicen algunos, ¿ya? Juan el que bautizaba, él es alguien que representa esta columna, ¿ya? Aunque todavía no se había manifestado el Señor Jesucristo, pero él llamaba y pedía una respuesta como todos los profetas del Antiguo Testamento, todos llamaron al arrepentimiento y a la fe de alguna manera, ¿ya? Así que perfecto, Juan el Bautista, él fue uno de los que llamó. Después, propiamente tales en los evangelios, ¿quién es nuestro ejemplo de esta cuarta columna, de llamar a una respuesta? Él constantemente, cuando venía al encuentro de un pecador o de una pecadora, él fue nuestro ejemplo de pedir respuesta. ¿Quién sería? ¿A quién me estoy refiriendo? Pero sus respuestas hay al lado. ¿Se recuerdan? De hecho, el último, muy bien, ahí, hermano Francisco, muy rápido para escribir, el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de pedir la respuesta, de llamar al arrepentimiento y a la fe. Él constantemente le decía a sus interlocutores, ¿crees esto? ¿Crees esto que he dicho? ¿Crees esta verdad? ¿Se recuerdan cuando le preguntó a este ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, que lo vimos hace poco, a propósito de la parábola de los objetos perdidos? Él le dice, ¿crees esto? ¿Crees en él? Le preguntó a Marta eh, en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Y después le dice, ¿crees esto? ¿Crees en mí? El apóstol Pedro también llamó al arrepentimiento. El hermano Manuel Alarcón ahí pone como versículo de fundamento a este tema de la respuesta Hechos 17:30, que fue el que estuvimos viendo ahí la semana pasada en los mensajes, cuando él dice, lo voy a leer porque lo tengo aquí, Hechos 17:30 dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Jesús, Pablo, ahí en el Areópago de Atenas, ¿a quién le está hablando? A gentiles. El apóstol Pablo en Hechos 17, que está diciendo que manda a todas las personas en todo lugar que se arrepientan, ¿a quién le habla? ¿A judíos o a gentiles? En primera instancia. ¿A quién llama ahí en Hechos 17? ¿A quién le está predicando él en el Areópago de Atenas? La mayoría nos dice que son filósofos, ¿cierto? Gentiles. Muy bien, ahí respondió Gar Zambrano Ampuero, gentiles. Yo alguna vez escuché que, sin nada de fundamento bíblico, alguna vez escuché que nosotros debíamos llamar solamente a la fe. El arrepentimiento era para los judíos, pues que habían rechazado a Cristo y a los profetas y que la fe era para los gentiles. Bueno, están muy equivocados. Carla también ahí pone los gentiles. Pablo llamó a gentiles. ¿Quiénes eran más gentiles y paganos que estos filósofos atenienses? El Señor llama al arrepentimiento a todos, judíos, gentiles, a todos, ¿ya? Así que aquí tenemos, ya voy a seguir avanzando para terminar, tenemos estas cuatro columnas. Aquí está en su pantalla para entender el concepto de vida espiritual, quiénes la tienen, dónde surge, cómo lo obtenemos,
tenemos que tener el fundamento. No sé si ahí se ve el cursor, la flechita encima, el Evangelio de Jesucristo. Ese es el fundamento de la vida espiritual. Y si queremos resumirlo y sintetizarlo para que sea más simple para nuestras mentes, hay 4 columnas, claves o principios del Evangelio bíblico. Dios, el hombre, Cristo, y debemos pedir la respuesta a quienes presentamos. ¿Ya? Y ahí ya para terminar y para dejarlo para la próxima semana, ¿cuál es el propósito de la vida espiritual? Y aquí vamos a ir también contestando un poquito la pregunta de Daniel Jesús. Ahí, ¿qué es lo que es la piedad y la santidad? Vida espiritual. ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual? Y ahí en letra roja dice el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual, de la vida cristiana o de la espiritualidad bíblica? Tiene un propósito, conocer a Dios o el conocimiento de Dios. ¿Ya? Esto significa buscar la santidad, la piedad, desarrollar la intimidad con el Señor, disfrutar nuestra relación con el Señor. En la medida que conocemos a Dios, buscamos la santidad, la piedad. En la medida que desarrollamos nuestra intimidad con el Señor, conocemos a Dios. En la medida que disfrutamos nuestra relación con el Señor, conocemos a Dios. Todo esto está relacionado. Y para eso queremos estudiar, como dice acá, voy a retroceder un poco, para eso queremos estudiar las disciplinas espirituales, para conocer a Dios, para tener piedad y santidad. Por eso las disciplinas espirituales son un medio, el medio para conocer a Dios, o como dice aquí recién como mostramos, las disciplinas espirituales son para conocer a Dios. Queremos orar, leer la Biblia, adorar la mayordomía, porque con estas disciplinas espirituales encontramos la santidad o somos más santos o más apartados y semejantes a Cristo. Las disciplinas espirituales nos permitan desarrollar la intimidad con el Señor. Intimidad es cercanía. Por medio de las disciplinas espirituales aprendemos a disfrutar, a deleitarnos, a alegrarnos en nuestra relación con el Señor. ¿Ya? Y hay una serie de versículos que dan fundamento y respuesta a esto. Ya lo vamos a ver la próxima semana, pero para que usted vea que la tarea está hecha, Jeremías, 2 de Pedro, Colosenses, Filipenses, Salmo 42, Salmo 63, pasajes que ya hemos estudiado, los voy a compartir después en el grupo de WhatsApp y en Facebook para que usted los lea, los medite. Y dice 2 frases ahí para terminar, pero yo creo que las vamos a ver ya la próxima semana, ¿ya? Yo sé que están medio ahí locos con tanto movimiento de pantalla. Conocimiento de Dios. Perfecto, hermanos. Ya son las 9:07 y hemos tenido varios hermanos unidos. Sí, unidos. No tengo manera aquí de ver ahora si están siguiendo el video. Bien, este video, una vez que yo lo termino, que lo finalizo, se demora un par de minutos en que el servidor de Facebook lo procese, lo guarda y después en este mismo grupo de Facebook va a aparecer el video alojado y guardado para siempre. ¿Ya? Es decir, si usted se unió tarde a nuestra clase, como vi algunos que llegaron un poquito después del inicio, este video en unos minutos más va a estar disponible para que lo vea siempre. Ya sé que no se borra o algo así, pero va a estar disponible y usted lo puede ver en cualquier momento, hoy día a la noche, mañana, en la semana, pero tiene que esperar unos minutitos que termine cuando yo finalizo. ¿Ya? Usted puede verlo con su familia, puede verlo en estos días como devocional, como vida espiritual. Bien, para terminar, ¿hay alguna pregunta que tengan o algún saludo? Bien, por ahora no van a ver mi rostro, ya no van a ver mi cara, eso no es muy necesario.
pero no había forma, no encontré la forma aquí en este sistema de saltar a la cámara y a la pantalla, ¿ya? Pero le quise dar la prioridad a las diapositivas y a la presentación. Respecto a nuestra vida de iglesia, yo espero mañana, el miércoles, ir subiendo algunos videos también devocionales para mantener nuestra comunión. Esto es para los que deseen, para mantener nuestra comunión, estar dirigiendo nuestras vidas también al Señor. Y el día jueves recuerde que nuestra reunión está suspendida, pero vamos a juntarnos todos a las 8 en nuestro hogar y tener tiempo devocional. Y el día domingo también está suspendido y la idea es que a las 12 volvamos a tener cultos familiares y yo voy a volver a subir la pauta pero con otros pasajes bíblicos, ¿ya? Para no ser repetitivos. Y me llegaron por lo menos 30 familias, y eso involucra a más personas porque cada familia tiene varios integrantes que tuvieron su culto familiar. Yo lo encontré, yo estaba muy emocionado. Ayer hubo momentos que leí testimonio y que de verdad me dan ganas de llorar o se me quebraba la voz porque encontré tan maravilloso que las familias, los papás, las mamás pudiesen juntarse alrededor de la palabra, darse cuenta, hermanos y hermanas, que están capacitados por el Espíritu Santo para exhortar las palabras a su familia. Y eso me pareció, no sé, muy valioso, muy especial, así que gracias por seguir el consejo de los líderes de la iglesia, los ancianos y diáconos, eh, por hacer sus cultos familiares, ¿ya? Y obviamente yo voy a tener mis videos que voy a subir en la semana, pero creo que nada reemplaza este tiempo. Bien, Fabián Lema dice que echó de menos el café de grano. Sí, yo también aquí tengo un vasito de agua, pero ya vamos a tener un rico café de grano cuando ya pase toda esta tormenta. El Francisco dice queremos el break, pero ahí en su casita usted tiene café, hermano Francisco, y puede tomar con su señora y Brunito. Mari, saluda a todos los hermanos. Cariño, hermano Manuel, dice un abrazo y saluda a los hermanos. Perfecto. Susana Jiménez también saludo, dice los extraño. Bien, hermano, los dejo hasta acá. Después ustedes pueden, por mí yo estaría hasta las 10 de la noche, pero tengo aquí a la familia enclaustrada en otra pieza. Están súper calladitos para no hacer ningún ruido y que esto sea un poco más profesional. Hermano, un abrazo, que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar aquí en esta clase. La clase propiamente tal será el próximo lunes a la misma hora. Iré subiendo la información de la iglesia a las diferentes redes sociales. Los extraño, extraño abrazarlos, besarlos y sigamos orando por nuestro país, por nuestras autoridades y por la protección para todos nosotros. Ya, hermanos, no entremos en pánico. El Señor tiene el control de todo. Si Él quiere, vamos a estar inmunes y sanos, pero si Él lo permite, nos vamos a enfermar. Y si eso sucede, bueno, confiemos y dependamos del Señor. Adiós, hermano Cristian. Bascuñán, ahí, ¿verdad? Qué bueno que pudo estar con nosotros. Hermano Oriel también saluda. Y jóvenes dice saludos a todos. Bien, terminamos. Adiós.